Shalom, shalom, bendiciones de lo alto. Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. En esta tarde de Shabbat vamos a estudiar la parashá Vayakhel y Pekudé, que se estudian juntos. En este día es un día especial, lleno de energía espiritual, lleno de potencia espiritual. Y hoy voy a comenzar la lectura en el capítulo 35 de Shemot, de Éxodo. Acompáñenme en la lectura de la Torá. Dice la palabra del Eterno así. Voy a leer el texto hebreo y luego vamos a leer el texto en castellano, en español. Dice Shemot 35, verso 1 en adelante, dice así: Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael, vayomer alechem, ele hadebarin asher tzidbach Hashem la'asot otam. Sheshet yamin ta'aseh melacha, ubayom hashbi'i yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton. La Hashem, kol haose bo melacha yumat. Lo te'aru esh bechol moshbotechen beyom hashabat. Vayomer Moshe el kol adat bnei Yisrael lemor. Ze hadabar asher tzidbach Hashem lemor. Kehu meitchen terumat la Hashem. Kol nediv lebo yebiecha et terumat Hashem. Zahav bekesef u nechoshet u techelet beargaman betolaat shani beshesh beizin beorot elin beadamin beorot techashim baatse shittim beshemen lamaor u beshamin leshemen chamishcha beliktoret chamasim hasamim be'avne shocham be'avne milu'in laefo belahoshem bechol hacham lev bachem yabou bayasu et kol asher tzidbach Hashem. Aleluya, bendito sea el Eterno. Voy a leer ahora el texto hebreo, ahora al español para ustedes. Dice el texto: y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que el Señor ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado o Shabbat de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado, diciendo: tomad de entre vosotros ofrendas para el Señor. Todo liberal de corazón la traerá al Señor: oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, pelo de cabras, y cueros de rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitín, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedra de onice, y demás pedrería para el efod, y para el racional o para el efod. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor
ha mandado. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor en este Shabbat? Estaba analizando las escrituras y vi algo tan importante, tan especial en esta parashá que quiero compartirlos con ustedes. Y en este día de Shabbat, cuando estaba leyendo la Torah, oyendo la escritura, vi algo muy interesante. ¿Y qué es lo que vi? Que es tan interesante que quiero compartir con ustedes. Se encuentra nada más y nada menos en los versículos del 1 al versículo 6 o 5 aproximadamente, donde Moshe desciende del monte y empieza a reunir a la congregación, porque obviamente Vayakhel significa y los reunió o y los congregó, ¿verdad? Vayakhel viene de las letras hebreas que conforman la palabra kahal, ¿verdad? Que significa juntar, reunir, o sea, multitud o gente o masas, ¿verdad? Entonces, Vayakhel. Entonces, en Vayakhel, el tema que pude ver en la escritura es el siguiente. Y el tema es la generosidad, un conducto, oigan bien, un conducto que revela la bondad del Eterno en el mundo, o que revela la bondad del Eterno al mundo. Eso es muy importante, es especial esta parashá, lo que pude ver ahí. Entonces, en esta parashá, Moshe baja por segunda vez del monte Sinaí, porque previamente había subido y había descendido, pero en esta vez baja por segunda vez, después de 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, estuvo hablando con el Eterno. Moshe desciende ahora con las segundas tablas de la Torá en sus manos, porque previamente Moshe había quebrado las 2 tablas que Hashem le había entregado, ¿verdad? En su primer ascenso al monte Sinaí. Cuando él desciende y ve la corrupción, la depravación del pueblo, entonces Moshe quiebra las tablas. Entonces Moshe tuvo que regresar, subir al monte Sinaí, y tuvo esos 40 días y 40 noches rezando, orando al Eterno para que el Eterno perdonara el pecado de los hijos de Israel tocante al becerro de oro. Y todos sabemos que el Eterno le dijo, mira, déjame que destruya ese pueblo y te voy a poner sobre un pueblo mayor y más numeroso. Y Moshe empezó a interceder, a pedirle al Eterno que tuviera misericordia, que perdonara la iniquidad, ¿verdad? Al final Moshe pudo presentar los argumentos para que Hashem tuviera misericordia, se retratara de el mal que le había de hacer a todo el pueblo que se había apartado en pos del becerro de oro. Pero lo interesante es que cuando Moshe desciende del monte, al ver Moshe que el pueblo estaba reunido o los reunió prácticamente, Moshe comienza no con el primer mandamiento, que fuera lo normal, fuera lo lógico, venir, de descender de la presencia de Hashem y confrontar al pueblo o reunir al pueblo y recordarles el mandamiento que Hashem habló. Recordemos en Shemot
20, cuando Moshe comenzó, cuando el Eterno comenzó a hablar en voz audible, en voz tronante, y dijo Hashem, Anoji Hashem Eloheja, Asher Hotzeticha, me eres Misraim, mi beta badin, así dijo el Eterno. Entonces le dice, Lo yiye leja Elohim ajerim al panay. Es decir, lo lógico sería que Moshe le recordara a los hijos de Israel que solamente tienen que tener un Dios y no otros dioses ajenos delante de Hashem. Pero lo interesante es que Moshe no comienza con el primer mandamiento cuando baja por segunda vez del monte Sinaí, de la presencia del Eterno, sino que inicia con el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Lo leímos. El cuarto mandamiento es el Shabbat, es guardar el Shabbat. Y Moshe comienza con el cuarto mandamiento que Hashem le transmite a los israelíes por medio de Moshe. Y dice, esto es lo que ha mandado el Eterno. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será Kadosh, día de Shabbat para Hashem o para el Eterno. Entonces, vemos que Moshe comienza con el cuarto mandamiento. Ahora, recordemos que al principio el Shabbat fue dado por Hashem a toda la humanidad como un acto de gracia, un acto de amor para la humanidad. Pero las naciones rechazaron, menospreciaron, pisotearon el Shabbat. Todos sabemos, previo al diluvio, lo que pasó, y por diluvio también lo que pasó. Las naciones se desentendieron de este regalo, no solamente de este regalo, sino de los mandamientos que Hashem le había dado a las naciones a través de Noah, que son lo que se conoce como las 7 leyes noédicas o noádicas. Entonces, lo que pasó es que las naciones desecharon, pisotearon el Shabbat. ¿Y qué hace el Eterno ahora? El Eterno, aquí ahora, el Dios Altísimo, le da el Shabbat a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que lo administraran, para que lo protegieran, para que lo preservaran. Pero se lo da como señal de pacto. Se lo da como distinción profética a los hijos de Israel. Eso lo podemos ver en Shemot 31, versos 16 al 17. Voy a leerlo para ustedes, para que escuchen. Esto fue previo al pecado del becerro de oro, cuando Moshe subió por primera vez al monte Sinaí, tuvo 40 días, 40 noches, y al final ya antes de que Moshe bajara y descendiera al monte, entonces Hashem le dice estas palabras. Éxodo o Shemot, ¿verdad? 31, verso 16, permítanme, verso 16, vamos a leer desde el 14, desde el verso 13 en esta versión dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados o mis Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Así que guardaréis el sábado o el Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se trabajará, o se hará toda obra. Mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciere obra el día de Shabbat, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolos por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí
y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bien, esto es lo que el Eterno, bendito sea su nombre, le dijo a Moshe cuando estaba en el monte Sinaí la primera vez que subió, antes del pecado del becerro de oro. El Eterno le dice a Moshe que les entrega el Shabbat como señal de pacto y que lo tenían que celebrar perpetuamente, porque es una señal entre mí y los hijos de Israel, los benéis de Israel. ¿Ok? Entonces es interesante porque el concepto o la palabra Shabbat o la señal de pacto de Shabbat está conectada con el concepto de fiesta. Cuando dice lo celebrarán o celebrándolo para siempre. Entonces, el concepto de fiesta desde la perspectiva hebrea, fiesta viene del hebreo, de la palabra hebrea moed. Y moed quiere decir encuentro o cita. Eso es lo que quiere decir moed. Encuentro o cita. Pero la raíz, el significado primario es acercamiento, es intimidad, es compañerismo especial con él. En otras palabras, Hashem le está diciendo que quiere tener, ¿verdad?, un encuentro permanente con los hijos de Israel. El Eterno le está diciendo que quiere tener un encuentro permanente, una relación íntima, permanente, perpetua, con los hijos de Israel. El Eterno le está diciendo que quiere ser una relación de amistad, de compañerismo especial con los hijos de Israel. Quiere ser su amigo, así como fue amigo con Abraham. ¿Ves? Quiere ser su amigo, quiere establecer una relación de compañerismo. Eso es lo que el Eterno le está diciendo a los hijos de Israel, iniciando con el cuarto mandamiento, el Shabbat, el guardar el Shabbat. Le está diciendo entre líneas y escondidamente, quiero una relación permanente con ustedes. Quiero una intimidad permanente con ustedes. Quiero una relación de compañerismo, de amistad íntima con ustedes, con los hijos de Israel. Eso es lo que el texto nos está diciendo, nos está transmitiendo aquí. Ahora, no quiero que pierdan de vista lo siguiente. El Eterno, en los labios de Moshe, cambia el orden. ¿Cómo así? Cambia el orden. ¿En qué sentido? Lo más lógico sería que después del gran pecado del becerro de oro, Moshe, ¿verdad?, y diciendo, Anoji Hashem Eloheja, ¿verdad? Lo yiyeh leja Elohim ajerim al panay. O sea, yo soy Hashem, tu Dios. No tendrás delante de mí dioses extraños. Dios, o sea, sería lo lógico que cualquier mente pensaría decir, bueno, si estaban adorando el becerro de oro y Moshe tuvo que subir, interceder, descender, lo lógico sería recordarles otra vez que solo hay un Dios, que no hay otro Dios, que solamente es el Eterno. Pero en lugar de recordarles el primer mandamiento, Hashem, por medio de Moshe, les menciona el cuarto mandamiento en primer lugar. Quiero hacer un paréntesis. La Torá no nos dice, no nos indica, no nos muestra cuando el Eterno terminó de hablar en voz audible en Shemot capítulo 20. La Torá no nos indica cuando el Eterno terminó de hablar en voz audible, cuando los hijos de Israel fueron donde Moshe a solicitarle que no hable Dios con nosotros,
porque vamos a morir. Mejor que hable contigo y tú nos dices a nosotros lo que Él quiere decir, no sea que muramos. O sea, la Torá no enseña, no explica, no determina, no especifica en qué punto el Eterno se detuvo de hablar, y entonces Moshe tuvo que entrar a la presencia de Moshe a hablar ya personalmente con Moshe sin que los israelíes escucharan audiblemente la voz de Hashem. Entonces se podría especular, cualquiera podría especular aquí, que Moshe desciende del monte y inicia por el cuarto mandamiento, porque posiblemente Hashem se detuvo en el tercero, ¿verdad? En el tercer mandamiento. Entonces, posiblemente cualquiera podría especular aquí, ¿verdad? Pero mantén eso en tu mente, porque voy a explicar algo que he podido ver de la razón por la cual el Eterno comienza por el cuarto mandamiento y no inicia nuevamente por el primer mandamiento. Quiero saltarme al siguiente texto, y es lo que realmente tiene que ver con el tema en cuestión que les mencioné previamente. Les mencioné de la generosidad, un conducto, o sea, un conducto del Eterno, ¿verdad? Un conducto del Eterno que revela la bondad del Eterno al mundo. Entonces, si la generosidad es un conducto del Eterno que revela la bondad de Hashem al mundo, ¿de dónde sacamos eso? Voy a leer el texto hebreo como dice, según esta versión, lo tengo en el versículo 5. Shemot 35, versículo 5, dice el texto hebreo, Kehu meitchen teruma la Hashem, kol nediv libo yebiecha et teruma Hashem, zahav de chesef u nechoshet. Eso es lo que dice el verso 5. En español sería toma o tomen entre vosotros ofrendas para el Señor. Todo liberal de corazón la traerá el Señor, oro, plata, metal. Ese es el verso 5 en cuestión. Ahora, ¿a qué me quiero referir? ¿Qué quiero transmitirle? Porque la palabra que se encuentra en este texto es interesante. Es muy interesante la palabra que se encuentra en este texto. Y yo quiero compartirla con ustedes. Yo quiero transmitirle una información que se encuentra ahí. De cuando nosotros vemos y analizamos el versículo 5, dice, todo, dice, según la traducción, todo liberal o todo generoso de corazón. Entonces, aquí hay algo muy importante porque, según lo que hemos leído, esta ofrenda que el Eterno pide para la construcción del templo, no la podía traer cualquiera. No la podía traer cualquier persona, no la podía dar cualquier persona. Aunque la ofrenda fue pedida a todo Israel, pero había un requisito, había una cualidad que la persona que trajera esa ofrenda tenía que tener. Y según el texto bíblico, tenía que tener generosidad en su corazón. Dice el texto hebreo, Nedid libo. O sea, kol nedid libo. Todo generoso de su corazón. O toda generosidad del corazón de él. O sea, la traerá a ofrenda a Hashem. Entonces, tenía que tener generosidad en el corazón para traer
esa ofrenda. La palabra generosidad o generoso es la traducción de la palabra hebrea nediv. Y nediv viene de Nadav. Y Nadav tiene el significado primero de impeler, de impulsar o de presentar espontáneamente un regalo, una ofrenda, o de dar espontáneamente, o de contribuir espontáneamente, o de querer, o tener esa voluntad, ser voluntario. Incluso está conectado con la palabra noble, de nobleza, o de tener un corazón noble. Entonces, la generosidad fue el conducto utilizado por el Eterno para traer, oigan bien esto, para traer del mundo espiritual al mundo físico algo. La generosidad fue la fuerza utilizada por Hashem para traer algo del mundo invisible al mundo visible. La generosidad fue la energía utilizada por Dios Altísimo para traer algo escondido, algo que estaba escondido en el mundo celestial y revelarlo al mundo terrenal. ¿De qué estamos hablando? Del Mishkan, del tabernáculo. Eso estaba escondido. Moshe vio todo el tabernáculo, todos los elementos, todos los utensilios, las vestiduras sagradas, las vestiduras sacerdotales. Moshe lo vio, pero lo vio en visión. El Eterno se lo mostró ahí arriba en el monte. Eso estaba en una esfera espiritual, en otra dimensión. Nadie tenía acceso a eso. Nadie podía entrar y ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno para traer eso que está en el mundo espiritual al mundo físico? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Eterno o cómo lo hace? El Eterno dice: pide ofrenda al pueblo, contribución, pero no cualquiera la traiga, sino que el que la va a traer tiene que ser Nediv Libo, es decir, tiene que ser voluntariamente de su corazón. Ahí está la energía. O sea, y la palabra voluntaria traduce aquí liberal, en otra traducción, en otra Biblia traduce generoso. Por eso el tema es la generosidad, un conducto que revela, ¿verdad?, la bondad del Eterno al mundo. Entonces, estamos hablando de la generosidad como una fuerza escondida internamente. Estamos hablando de la generosidad como una energía escondida internamente. Estamos hablando de la generosidad, ¿verdad?, como un impulso, como un conducto por el cual se mete, o sea, un conducto por el cual entra algo y ese conducto sirve como medio para llevar eso que entra por el conducto a un punto determinado. Entonces, la generosidad es ese conducto. Si Nediv tiene la raíz primaria de impulsar. Entonces, impulsar, o sea, impulsar tiene que ver con hacer que algo que está estático, digamos, o que tiene un movimiento lento o muy lento, ¿verdad?, se agilice, se mueva rápido. Es decir, el tabernáculo, los utensilios, las vestiduras sacerdotales estaban en una dimensión espiritual. Estaban en una esfera espiritual inalcanzable por el hombre. Pero Dios Altísimo, a través y por conducto de la generosidad de Nediv, por la conducta o por el conducto de la generosidad del pueblo de Nediv, Dios hizo que lo espiritual, lo material,
lo materializara, se hiciera físico. Lo inalcanzable se hiciera alcanzable. Entonces Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Dios, por medio del conducto de la generosidad, puede hacer que cosas que están en el mundo espiritual, cosas que están en otra dimensión inalcanzable, pueda hacerse físico, pueda hacerse visible, pueda hacerse alcanzable y pueda tener acceso a eso. Lo hizo con el tabernáculo, con el Mishkan. Lo trajo al mundo físico, pero no por cualquier conducto, no por cualquier medio, no por cualquier persona, sino lo trajo por medio de Nediv, por medio de un corazón generoso. Lo trajo al mundo. Entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que prestar atención. Y no cualquiera es generoso. No cualquiera tiene generosidad. Entonces, esto establece que toda persona con un corazón generoso es capaz de atraer cosas que están escondidas en el cielo hacia su vida y también convertirse en un conducto para que el Eterno introduzca ciertas cosas en este mundo, y no sería posible sin la energía escondida en Nediv. ¿Ves de qué estamos hablando? ¿Por qué el Eterno dice traigan ofrenda? Pero no cualquier persona. Nediv libo, o sea, kol nediv libo, todo generoso de corazón, y vieja la traerá. No cualquier persona. Está hablando de personas que tienen una energía especial, una energía única dentro de ellos. Está hablando de personas que han alcanzado niveles y que se han convertido en un conducto para atraer o para que el Eterno, por medio de ello, vierta ciertas cosas en este mundo físico, del mundo espiritual. Entonces, Nediv causa, lo repito esto, Nediv causa que algo que está detenido, ¿ves? Algo que está ahí, que no se mueve ni para adelante ni para atrás, o de repente no están las condiciones para que eso se mueva. Entonces, Nediv causa que algo que está detenido, o en un movimiento lento o muy lento, de repente las cosas como que no están llegando a la velocidad que tiene que llegar a tu vida. De repente las cosas no están llegando con la presteza que tiene que llegar a tu vida. O no están ocurriendo las cosas como deben de ocurrir. Pero Nediv causa que eso que está detenido o que está en un movimiento lento o muy lento adquiera un movimiento rápido. Sí. Es decir, que la energía causada por el corazón o por un corazón generoso, ¿qué es lo que causa? Provoca aceleración. Provoca aceleración de las cosas que se encuentran en dimensiones y esferas espirituales. Tremendo, ¿eh? Causa aceleración en tu vida. Causa aceleración de las cosas que están en la esfera espiritual, en otra dimensión. Entonces esa energía, un corazón generoso, Nediv, permite, causa, ¿qué? ¿Qué es lo que causa? Que eso se acelere, que eso se mueva rápido, que eso llegue a tu vida en el momento que Dios ha determinado. La fuerza escondida en Nediv, oigan bien esto, la fuerza escondida en Nediv permite que lo que el Eterno quiere hacer a favor de alguien ya, o sea, ahora mismo, lo haga ya
y ahora mismo. Eso es Nedib. El Eterno quería construir el Mishkan. ¿Lo quería hacer cuándo? Ya, o sea, no para mañana. Pero tenía que ser por conducto de Nedib, de personas generosas. Y esas personas generosas, que se manifestó todo el pueblo en generosidad, causó que lo que el Eterno quería hacer ya, ahora mismo, se hiciera ya, ahora mismo. Tremendo. ¿Por qué te digo que la fuerza escondida en Nedib permite que lo que el Eterno quiera hacer a favor de alguien ya lo haga ya? ¿Por qué? Porque lo contrario de Nedib es Nadal. Nedib, Nabal. Nedib, Nabal. Contrarios. Nedib, para recordarte qué es Nedib o qué implica Nedib, Nedib es un generoso que da voluntariamente. Es alguien que participa con el Eterno para hacer que sus propósitos se cumplan. Que lo que está escondido en el mundo espiritual se manifieste en el mundo material para bendición de los demás. Eso es Nedib. ¿Y qué fue lo que estaba en el mundo espiritual y se manifestó en el mundo físico para bendición de los demás? El Mishkan. El Mishkan es la morada donde la Shejinah, donde la presencia de Dios iba a morar en medio de los Israel. Y eso, al traer el Mishkan en el mundo físico, sirvió de bendición para toda la humanidad. Primero para Israel y para el mundo, porque cuando el Mishkan, cuando la Shejinah o Hashem puso su presencia en el Mishkan, él fue una luz que entró no solamente a Israel, sino al mundo. Ahora, obviamente, que Israel era el receptor y tendría que ser el transmisor o el que llevara esa luz de la Torah y de Hashem, del conocimiento del Eterno a las naciones. Pero en un sentido más amplio, más profundo, la presencia del Eterno, de Hashem, vino a morar en medio de una nación singular, de la nación de Israel. Entonces, ven la fuerza de Nedib, del generoso de corazón. Ve la energía escondida en el corazón, en el alma de una persona generosa. Sirve como conducto, ¿verdad? Para que se revele la bondad del Eterno en el mundo. Esto es poderoso, esto es extraordinario. Entonces, ese es Nedib, pero Nabal, ¿qué significa Nabal? Nabal significa insensato, perverso, específicamente impío, fatuo, loco, necio, ruin, villano. Si tomamos el término ruin es una persona que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones con falsedad, con hipocresía, con traición o engaño. Una persona así no puede ser un conducto para hacer manifestar la bondad de Dios en este mundo. Voy a leerle un texto de la Escritura que me llama mucho la atención. Voy a leer, tengo por aquí, vamos a leer aquí un texto de la Escritura. Está en Isaías. El profeta Isaías, voy a leer, capítulo 32. En el capítulo 32, en el verso, hablando de Nabal, perdón, del insensato. Dice, verso 4, 32, Isaías 32, verso 4, dice, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. Ahora, verso 5, el ruin nunca más será llamado generoso,
ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad, y para hablar escarnio contra el Eterno, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. ¿Ven la característica de Nabal? Es ruin, es malvado, es impío, hace cosas malas. No solamente hace cosas malas, sino que también Nabal va en contra del pobre, del contra del necesitado. Todo lo contrario con Edith. Nabal es un insensato, es un loco, es un impío, es un ruin, comete acciones malas, es capaz de hacer cualquier cosa injusta en contra de una persona. Vemos esto en el mundo a diario, muchas cosas en las cuales hay sufrimiento. Vemos cómo gente sufre, cómo gente son dañadas, cómo gente son engañadas, cómo gente son destruidas. ¿Por qué? Por personas que tienen un corazón perverso, un corazón ruin, un corazón insensato. Gente que son dañadas por personas en este mundo que su intención es dañar, su intención es destruir al pobre, al necesitado, es pisotear. Eso es lo que vemos a diario en este mundo. Eso es lo que vemos a diario. Ya sea que crean o creando leyes que perjudican a la mayoría o si no a todos, o individualmente como persona haciéndole daño a otro, engañándola, estafándola, tratándolo con hipocresía, no siendo con un corazón íntegro, sincero, ¿verdad? No siendo puro. O sea, todas esas cosas, características las tiene el ruin, el insensato, Nabal. Todo lo contrario con Edith. Todo lo contrario. Entonces, al hacer esto, esa persona perversa causa sufrimiento, dolor, causa hambre, causa traición y toda clase de males contra una persona, individuo e incluso contra una nación. Vemos gobernantes que son de corazón perverso. Vemos líderes que son de corazón perverso. Vemos presidentes que son de corazón perverso. Vemos ministros que son de corazón perverso y andan destruyendo con sus decisiones, con sus planes, con los deseos internos de perversidad que tiene, de ruindades, dañando una sociedad, dañando una nación. Esto está claro, lo hemos visto en estos días a nivel mundial. Cómo muchos líderes se han quitado la careta. Y la careta porque actúan con hipocresía. Y hoy día ha quedado en descubierto, ha quedado claro que muchos líderes a nivel mundial tienen un corazón perverso, tienen las intenciones malvadas, tienen intenciones de destruir al pobre, al necesitado, de pisotear, incluso a la clase media. Eso lo vemos a diario, lo vemos constantemente, y más en estos tiempos, en esta agenda que está a nivel mundial, estamos viendo cómo el perverso está haciendo de la suya. Pero te tengo una gran noticia. Te tengo una gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Tú puedes cambiar esto. Tú puedes hacer la diferencia. Está escrito, voy a leer otra vez, Isaías, capítulo 32, versículo 8. Está escrito, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado.
extraordinario, poderoso. Eso es lo que dice en la versión, en una versión. Esta es una versión Reina Valera. Hay otra versión que tengo acá, diferentes versiones. Pero la acabo de leer en la versión Reina Valera. Ahora, ¿cómo dice el texto hebreo? El texto hebreo en Isaías 32:8 dice, Benadiv Nedibot Ya'atz, Yehu al Nedibot Yakum. Repito, Benadiv Nedibot Ya'atz, Behu al Nedibot Yakum. Eso es lo que dice el texto hebreo en el versículo 8 de Isaías 32. Esa es la buena noticia, entre otras cosas. Mira, Ya'atz viene de determinar, de fijar, de pensar, de tramar, de pensar, de decidir algo, de determinarte en algo. El texto dice, Benadiv Nedibot Ya'atz, es decir, y el generoso, y el liberal, y el espontáneo, aquel que tiene esa energía escondida, que es capaz, ¿verdad?, de hacer que lo que está detenido en el mundo espiritual o lo que se está moviendo lento en el mundo espiritual se mueva, se acelere, causar una aceleración y hacer que eso venga a su vida, y no solamente a su vida, sino convertirse en el conducto para traer del mundo espiritual al mundo físico esa bendición para que alcance a los demás. Ese es el Nediv. Entonces, el Nediv dice aquí, ¿por qué? Dice, el Nediv dice, Nedibot Ya'atz. El generoso, generosidades. Pensará, se determinará, ¿verdad? Se fijará. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que todos aquellos generosos de corazón, si se determinan en ser generosos, en mantenerse en generosidad, en seguir siendo instrumentos del Eterno para colaborar o participar con el Eterno, para hacer ese medio en el cual puedan ser el canal donde esa fuerza, donde esa energía pueda fluir por medio de ellos para traer bienestar al necesitado, para traer consuelo al afligido, para hacer esa luz y para causar que lo que se está moviendo lento en el mundo espiritual se mueva rápido, que lo que está detenido en el mundo espiritual se active, se mueva, empiece a moverse, empiece a tomar rumbo y se meta en este mundo a través de ti, a través de tu corazón generoso, a través de tu vida que está conectado con el Eterno. Eso es lo que el texto dice, Benadiv Nedibot Ya'atz. Ahora mira lo que dice, Behu al Nedibot Yakum. Behu dice, y él por generosidades. El texto lo dice, se levantará. ¿Ves? Es decir, que el generoso no se queda sentado, no se queda inmóvil. Yakum tiene que ver con, viene de la raíz kum, que tiene que ver con levantarse para ejecutar una acción. Es decir, si los generosos de corazón siguen siendo generosos de corazón, siguen actuando, se siguen levantando, siguen teniendo la mirada en hacer la generosidad, en ser el instrumento que el Eterno quiere usar para bendecir al mundo, entonces Dios Altísimo va a traer lo que está detenido en el mundo espiritual. Dios Altísimo va a acelerar lo que está lento en el mundo espiritual, y por conducto tuyo, por tu vía, como generoso que genera la energía escondida en Nediv, vas a ser el instrumento del Eterno para causar que las cosas empiecen a cambiar en tu mundo físico, en el mundo que te rodea. Eso es Nediv. Eso es Nediv. Cuando tú das generosamente, cuando tú contribuyes voluntariamente,
sin forcejeo, sin presión de los demás. Cuando tú haces las cosas o haces lo que tienes que hacer porque lo quieres hacer, porque hay algo en ti que te impulsa, es decir, la fuerza de Nedib, entonces ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Ves? Ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Nedib se activa y como Nedib, aparte de ser una energía, es un conducto, entonces el Eterno por medio de ti va a meter cosas en este mundo físico, del mundo espiritual. Eso es Nedib. Cuando contribuyes en la sociedad, tú haces la diferencia. Y el Eterno por conducto de Nedib, por conducto tuyo, teniendo un corazón generoso, por conducto tuyo, el Eterno hace cosas en medio de la sociedad, mete cosas del mundo espiritual al mundo físico en la sociedad. ¿Por qué? Porque está activado Nedib. Cuando tú haces cosas o contribuyes voluntariamente en tu familia, entonces por tu conducto, por la activación de la energía escondida en Nedib, entonces Dios trae para tu familia cosas que están escondidas en el mundo espiritual, que son inalcanzables, pero por medio del conducto, de la generosidad en tu familia, pueden manifestarse cosas que están reservadas y escondidas en el mundo espiritual, en el mundo celestial, y manifestarse en el mundo terrenal para bendición tuya y para bendición de tu familia. Cuando tú contribuyes en tu nación y se activa la energía escondida en Nedib, se activa la fuerza escondida en Nedib, tú puedes causar que ocurran cambios en tu nación, que ocurran transformación en tu nación, que ocurran cosas que no se esperaban en tu nación. Porque Nabal está actuando, pero cuando Nedib actúa, la fuerza, la energía escondida en Nedib es tan poderosa porque el Eterno filtra o introduce por medio del conducto de Nedib, mete en este mundo y manifiesta en gran medida su bondad y manifiesta e introduce cosas en este mundo que sirven para bendición de los demás. Nedib es generoso. Nedib tiene un corazón ayudador. Nedib actúa de buena fe. Nedib no actúa con doble intención, con una agenda escondida. Nedib es el conducto que el Eterno usa también para manifestar su bondad, para traer algo del mundo espiritual al mundo físico que provoque, que impacte y que sirva para bendecir tu generación. Eso es lo que pasa. Cuando tú contribuyes en tu congregación o en tu sinagoga, el Eterno comienza a hacer cosas extraordinarias por conducto tuyo, porque te usa como medio, usa la energía que emana de ti, de Nedib Libo, del generoso de su corazón. El Eterno usa esa energía, usa esa fuerza, usa ese conducto, te usa a ti para manifestar su bondad en tu congregación, en tu sinagoga, entre los justos, entre los que temen, y la bondad de Dios se manifiesta poderosamente. Eso es Nedib. Esa es la buena noticia. No importa cuánta injusticia veas en el mundo, no importa cuánta maldad veas en el mundo. Si tú activas la energía de Nedib, las cosas comienzan a cambiar en tu alrededor. Las cosas comienzan a cambiar en tu familia. La generosidad es un conducto que revela, ¿verdad? Que revela la bondad de Hashem en el mundo y al mundo. El rey David y su pueblo se movió bajo este principio de Nedib. Cuando dijo,
Así dijo David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, ¿ves? Escudriña los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Entonces, ves que en este versículo es primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, verso 16. David está orando, David está invocando el nombre del Eterno, pero previamente había traído voluntariamente Nediv, ofrenda para la construcción del tabernáculo que no construiría él, porque el Eterno le dijo, tú no, tú has derramado sangre, pero todo el plano, toda la maqueta, todo lo necesario económicamente, David ha estado guardando, y cuando llegó el momento de presentar a Salomón como su sustituto para gobernar sobre Judá, entonces David dice, yo he guardado, yo he traído Nediv Libo, o sea, voluntariamente de mi corazón. ¿Ves? Y el pueblo que está aquí también, voluntario, con alegría, ha traído esta ofrenda. ¿Para qué? Para la construcción del tabernáculo. Y todos sabemos que ese tabernáculo fue glorioso. La Shekinah de Dios descendió ahí de manera poderosa y bendijo a todo Israel y bendijo al mundo otra vez. Yeshua enseñó este principio de Nediv. Cuando él dijo, Yeshua dijo, eso está en Lucas o en Gilel, capítulo 6, verso 38. Está y dice, Yeshua dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Pues con la misma medida que midas te volverán a medir. ¿Ves? Yeshua enseñó esto. Dad y se os dará. Ahí está escondido el principio de Nediv. O sea, de dar con generosidad. Entonces, cuando tú das, aquí hay cosas tan profundas que no podemos tocar ahora porque nos desviaríamos. Pero no solamente está hablando del principio de Nediv, sino que también está hablando del principio de retribución. Por lo tanto, ahí entendemos también que un generoso de corazón siempre va a experimentar la bendición de Dios porque por el atributo, por el principio de retribución. Eso es Nediv. Ahora, no solamente David enseñó del principio de Nediv. No solamente Yeshua enseñó del principio de Nediv. También Shaul o el apóstol Pablo enseñó del principio de Nediv. Y yo quiero leer a ustedes esto. 2 Corintios 8, versículo 12, dice, de esta manera pues, 2 Corintios 8, 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, Nediv, la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Otro texto, según de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, Nediv, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no por tristeza, ni por necesidad. Lo que dijo David, este pueblo he visto con alegría cómo ha traído voluntariamente ofrenda para tu tabernáculo, para ti.
¿verdad? ¿Qué más? El capítulo 9 estamos, segunda de Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Liberalidad es el concepto escondido de Nediv, de ser liberal, de ser voluntario, de ser libremente. Entonces dice que el Eterno siempre te va a dar al generoso. Voy concluyendo. Cuando en una persona su deseo de dar supera su deseo de recibir, esa persona es realmente generosa. El generoso da sin esperar recibir. El generoso da porque le nace. El generoso da porque siente el impulso de su corazón de dar. El generoso se siente feliz dando y lo hace con alegría. Entonces, esa persona que es generosa o que es generoso, que es noble, refleja uno de los atributos del Eterno y por tanto se hace semejante al Eterno en ese sentido, en el sentido de generosidad. Por tanto, el Eterno lo toma como un conducto para manifestar su bondad en este mundo. En otras palabras, el generoso se vuelve una vasija. ¿Ves? El generoso se vuelve una vasija que el Eterno puede usar para manifestar su bondad al necesitado. Esto indica que el generoso siempre tendrá para dar. Sí, siempre tendrás para dar. Siempre tendrá incluso amor para dar, ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona generosa ha logrado extirpar, ha logrado arrancar esa raíz, ya que el Nediv no está estrictamente sujeto a los bienes materiales. El Nediv no está sujeto a los bienes materiales, como lo está el corazón del perverso, como lo está el corazón de el Nabal, que está aferrado a los bienes materiales. Por tanto, el Nediv puede ser una vasija. Oigan bien, puede ser una vasija para que Hashem, a través de él, haga cosas extraordinarias a favor de la humanidad y del reino de Dios. Antes de concluir, les había dicho que ¿por qué razón el Eterno cambió el orden? O podríamos decir, por la lógica, en vez de empezar diciendo Anoji Hashem Eloheja, comenzó diciendo guarden el Shabbat, cuando Moshe baja por segunda vez. Eso es interesante porque el Shabbat es el cuarto mandamiento. Y por ser el cuarto mandamiento, está conectado con la letra Dalet. Todos sabemos que el Shabbat, aparte de ser un día de reposo, un día dedicado a Hashem, cuando tú entras al Shabbat, tú sales de este mundo, tú sales del tiempo físico y te metes en otra dimensión. Por lo tanto, el Shabbat, estando en el cuarto, siendo el cuarto mandamiento, por ser el cuarto mandamiento, se conecta con la letra hebrea Dalet. Y Dalet es puerta. Dalet tiene que ver con dimensión, tiene que ver con estados espirituales. Eso es Dalet. Entonces, si Shabbat es el cuarto mandamiento, nos está diciendo el Eterno que el Shabbat es una puerta dimensional. El Shabbat te permite entrar a otra dimensión, conectándote con el Eterno. Ese es el Shabbat, ¿verdad? Está en el cuarto, pero al mismo tiempo, después de mencionarte el Shabbat como cuarto mandamiento, te habla de Nediv.
Y Nediv, tiene el valor gemátrico al final del día de 3. Y el 3 corresponde con la letra Gimel. Y Gimel simboliza la bondad. ¿Cómo lo ves? Gimel simboliza actos de bondad. La Gimel simboliza o es símbolo de la eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Por qué razón, desde el punto de vista que lo veo yo, por qué razón Moshe comienza con el Shabbat y no le recuerda a los hijos de Israel de yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, sino que empieza con el Shabbat y después, seguido al Shabbat, que es el cuarto mandamiento, le habla de Nediv? Y conecta así Shabbat con Nediv y Nediv con Shabbat. ¿Qué es lo que vemos ahí? El Shabbat es la puerta, el Shabbat es la dimensión. El Shabbat donde tú entras y te metes a la otra dimensión, a la dimensión de Dios, a la dimensión del mundo espiritual. Sales de este mundo físico, de la opresión, de la carga, del estrés, de la esclavitud del tiempo. Todo eso es Shabbat. Tú entras por una puerta, está en el cuarto mandamiento y el cuarto es Dalet. Pero luego viene Nediv y su valor gemátrico es 3, que está conectado con la Gimel, que es la tercera letra. So, Gimel tiene que ver con la bondad. Y Nediv es generosidad, actos de bondad, ayudar al prójimo, ayudar al hermano, ayudar al necesitado, ayudar al pobre. Eso es Gimel, el símbolo. Y al mismo tiempo está conectado con la eterna beneficencia del Eterno, de Dios para los hombres. Significa que al empezar con el cuarto mandamiento y luego hablar de Nediv, nos está diciendo que el Nediv vive en otra dimensión. El Nediv está conectado, Shabbat con Nediv está conectado, ¿verdad? El Nediv vive en otra dimensión, un generoso vive en otra dimensión, porque el generoso, según la Torá, según la Escritura, es un conducto del Eterno para manifestar su bondad en este mundo. Pero para que el generoso pueda conectarse con Hashem y ser ese conducto y ser esa energía y ser esa fuerza, él tiene que meterse en la dimensión de Hashem. O tiene que meterse en otra dimensión, ¿verdad? Y hacer el contacto, el punto de contacto de la dimensión donde está el mundo espiritual con la dimensión en el mundo físico. Entonces, cuando el Nediv se conecta con el Shabbat o se conecta con las dimensiones o con los estados espirituales, ¿verdad?, que representa el Shabbat, entonces crea un vínculo y ahí Hashem, por medio de esa conexión espiritual, ¿verdad?, convierte el Nediv en ese conducto, en ese vehículo para atraer al mundo físico la bondad del Eterno. Es decir, Shabbat, que es el cuarto día, con Nediv guarda una relación. ¿En qué sentido? En el sentido que ya les he explicado, de que Nediv es un generoso y tiene el valor de 3. Y el 3 corresponde con la letra Gimel. Y Gimel es símbolo de la bondad, es símbolo de la eterna bondad del Eterno para los hombres, a favor de los hombres, y tiene otra significancia. Pero en este sentido, en lo que corresponde a la bondad, vemos que Gimel y Nediv se corresponden. Pero Shabbat, que está en el cuarto mandamiento, se conecta con Dalet, que es puerta, que es dimensiones, que es estados espirituales. Pero también Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo, también se corresponde o se representa con el necesitado.
representa no solamente a las 4 dimensiones del mundo espiritual, que se corresponde con las 4 dimensiones o los 4 puntos cardinales del mundo físico. Entre tanto esté conectado con el mundo físico, las dimensiones espirituales serían 4, se conectaría. Entre tanto hay una conexión, pero el mundo espiritual es profundo, es infinito. Hashem gobierna todo eso. Ok, pero también Dalet alude al mendigo, o sea, al necesitado. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Si Gimel, que es Nediv, tiene que estar conectado con la dimensión de Dios para hacer ese vehículo, también Gimel va hacia donde está el necesitado. Es decir, que también Shabbat es un día para ayudar al necesitado. Así lo enseñó Yeshua. Yeshua hacía sus curaciones, sus milagros en Shabbat. No para romper el Shabbat, porque nunca lo rompió, jamás. Sino que nos demostró que es permisible, hacer bien en Shabbat. ¿Y a quién tú le haces bien en Shabbat? Al que necesita, al necesitado. Entonces, esa es la conexión que quería explicarle del por qué yo he visto o pude ver que, por qué razón Moshe comienza con el 4º mandamiento cuando desciende del monte Sinaí y lo conecta con Nediv. Nediv y Shabbat guardan conexión. En este Shabbat, yo te exhorto, yo te animo a que te conectes con Hashem. Yo te animo a que te conectes con el Eterno y seas de un corazón generoso, porque la generosidad permite que el Eterno te pueda usar como conducto para ser de bendición para tu familia, para ser de bendición para tu nación, para ser de bendición para el necesitado. Y siendo generoso de corazón, creas una energía que permite una aceleración en el mundo espiritual y que eso que está detenido en el mundo espiritual se manifieste en tu mundo físico. Que el Eterno te bendiga. Te deseo un Shabbat Shalom a todos y espero vernos pronto por este medio. Shabbat Shalom.